¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy en una emisión más de su programa Base. Estamos pues ya casi a punto de culminar el mes de febrero con mucha información y materia en oro molido en inocuidad. Son las 12 en punto y en los próximos 60 minutos tendremos información relevante en materia de inocuidad alimentaria en compañía de los expertos que martes a martes hacen bastante interesante estos foros informativos que son para ustedes. Agradecemos como siempre a todos los profesionales de la industria, industriales, directivos y todos los que forjamos diariamente un compromiso con la inocuidad alimentaria. Les recordamos que ya tenemos a su disposición nuestro chat en línea completamente en vivo, en donde nos van a poder estar haciendo sus preguntas, estar realizando sus encuestas, estar revisando con nosotros, ¿por qué no?, a lo largo de esta entrevista del día de hoy, sus preguntas y dudas que tengan acerca de la temática que vamos a estar abordando el día de hoy. También comentarles que ya estamos disponibles completamente en redes. Pueden estar visitándonos en Facebook, en donde vamos a estar también al pendiente de todas sus consultas y alguna de sus preguntas que pudieran hacernos y con todo gusto podremos resolverlos con la compañía y con la experiencia de nuestro invitado del día de hoy. Recordarles también en su momento estar consultando con nuestros ejecutivos el calendario de Inocuo Academy. Ya traemos por ahí las líneas de capacitación que vamos a estar promoviendo en este año 2018 para que estén muy al pendiente y puedan ser parte de la formación de especialistas en inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de un sector bastante importante, que es punta de lanza en la cadena de valor de los productos alimenticios, y como tal tenemos la oportunidad de platicar con una persona, con un especialista que proviene de un organismo que trabaja y gestiona todas las actividades correspondientes para darle ese valor agregado a este sector tan importante. Me estoy refiriendo al sector agroalimentario. Pero antes que nada tenemos el honor de pues estar al pendiente de recibir a nuestro invitado. Ellos son Eleven Rivers, y antes de presentar a nuestro invitado, vean por favor el siguiente video. Muy bien, pues ya estamos regresando al foro. Estuvimos viendo este video bastante interesante y bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Raimundo Elizalde. Raimundo, bienvenido. Buenas tardes, Josué. Muchísimas gracias por esta invitación. Perfecto. Vienes desde las tierras que casi no hace calor, ¿verdad? Hace bastante calor, pero es muy útil para la producción agrícola. Excelente, ahorita vamos a abordar este tema en materia. Muy bien, pues Raimundo, pues empezando en materia, ¿no? Hablemos un poquito, ¿qué es Eleven Rivers? ¿Cómo nace esta iniciativa? Eleven Rivers nace en el 2010 por iniciativa de los productores agrícolas de Sinaloa, principalmente los productores de hortalizas del estado de Sinaloa, para buscar ir más allá
de lo que el mercado, las autoridades y los consumidores exigían en el cumplimiento de inocuidad y de responsabilidad social, con el objetivo de poder implementar una cultura del cumplimiento en todas las empresas agrícolas de Sinaloa y de alguna forma poder blindar al Estado ante crisis alimentarias relacionadas con brotes de contaminación. Excelente. Podemos hablar entonces que es una metodología, es un esquema que va a permitir a los agricultores, bueno, hablábamos también que es, ahorita nos vas a explicar bien, ¿verdad? Que es hablar de sector primario, pero en el sentido del segmento que le toque al empresario, ¿no? En el caso campo, en este caso en sección empaque o sección procesos de manufactura y ya incluso en procesos de transporte, ¿no? Entonces, sí. es pensar en ese tipo de iniciativas. Entonces, platícanos, tenemos la duda finalmente, Eleven Rivers, organismo de consultoría, organismo de certificación, algún ente acreditado, un tercero autorizado. ¿Qué es Eleven Rivers en ese sentido? Eleven River es una asociación de agricultores que está buscando promover la cultura de la inocuidad y de la responsabilidad social. Somos administradores de un esquema de certificación que se ha creado con la idea de que los agricultores puedan cumplir con todas estas exigencias del mercado y de las autoridades, pero no somos juez y parte en este tema. Como veíamos en el video, hay una certificación por año en donde NSF International, que es un organismo de certificación global, es quien audita al agricultor sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en el esquema de certificación de Eleven Rivers. Y una cuestión adicional que plantea Eleven River es no quedarse solamente en la auditoría anual, sino verificar semanalmente a los productores para buscar que el cumplimiento sea continuo y que cualquier error involuntario se pueda corregir a tiempo y de alguna forma evitar que la empresa esté en un riesgo, ¿no? Entonces, Eleven River no es un organismo de certificación, Eleven River tampoco es un tercero autorizado, no somos un organismo de verificación y de certificación, tampoco somos una consultoría, somos un organismo de productores que administra un esquema de certificación. Perfecto. Podemos decir entonces que quienes llevan el acompañamiento o les dan el acompañamiento a los productores o a los empresarios que trabajan productos agroalimentos en sus bodegas, en sus plantas de procesamiento, son llevados de la mano por personas completamente deslindadas de ustedes. Sí, en la parte de la certificación, sí. Sin embargo, la implementación del esquema de certificación de Eleven River consta de 5 etapas. La primera etapa tiene que ver con la capacitación. La capacitación está enfocada a enseñar y a educar sobre una cultura de cumplimiento tanto en los productores como en los técnicos de las empresas y en los trabajadores que están en la operación agrícola. Entonces, esa etapa de capacitación nosotros la promovemos a través de organismos de capacitación internacionales o nacionales que cumplen con las necesidades de nuestro sector para la capacitación. La segunda etapa tiene que ver con un diagnóstico. Al momento de que una empresa quiere participar dentro del programa de Eleven River, se le hace un diagnóstico sobre el cumplimiento de los 700 puntos, de los 700 criterios incluidos en el esquema de certificación, para saber cuál es la situación actual de la empresa y ver si está lista para la certificación o qué necesita qué necesita implementar, qué áreas de oportunidad necesita desarrollar para poder alcanzar la certificación de Eleven Rivers. Excelente. Ya que termina la etapa de diagnóstico, entonces se hace un plan de trabajo con un equipo interno que funge como asesor de la empresa y lo lleva de la mano, como decías tú, para poder que el agricultor alcance el nivel de la certificación. Una vez que la empresa ya está en el nivel de la certificación, viene la cuarta fase, que es donde viene el organismo de certificación, que es NSF, y si la empresa está en cumplimiento, obtiene la evaluación de la conformidad y posteriormente viene ANSE
para poder verificar de manera semanal, ¿no? Esas son las 5 etapas por las que tiene que pasar una empresa para poder participar en el programa Eleven River. Ok, perfecto. Mirábamos ahorita en su momento en el video, tuvimos la oportunidad de estarlo revisando y luego cuando lo estuvimos debatiendo por ahí a través de las personas que nos estuvieron atendiendo amablemente de su parte, inocuidad, calidad en los procesos, responsabilidad social y pues toda la parte de lo que es prerequisitos, trazabilidad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ustedes evalúan la conformidad de un sistema integrado o lo trabajan por módulos o por segmentos de acuerdo a la capacidad que el productor tiene para poder alcanzar ciertos niveles en la acreditación? Explícanos esa parte. Sí. El esquema de certificación de Eleven River está compuesto por 5 ejes. Y los 5 ejes tienen que estar en cumplimiento dentro de la empresa para poder alcanzar la certificación. Okay. El eje 1 es el eje de calidad de procesos. Okay. El eje 2 es inocuidad en campo. Okay. El eje 3 es inocuidad en empaque, almacenamiento y transporte. El eje 4 es el sistema HACCP. Okay. Y el eje 5 es el de responsabilidad ambiental, que de manera natural incluye todo todo el tema ambiental dentro del eje 5, ¿no? Entonces, la empresa tiene que estar en cumplimiento con los 5 ejes para poder obtener la certificación, ¿no? Tal cual, entonces, podríamos considerar que el esquema que ustedes manejan no tiene ningún módulo o ninguna especie de niveles. Es o lo tienes o no lo tienes. Exactamente. No hay niveles de cumplimiento. Solamente hay un certificado, un tipo de certificado de Eleven River y tiene que estar en cumplimiento con los 700 criterios establecidos, ¿no? Como tal, ¿ustedes manejan una guía entonces? Manejamos una guía, un esquema de certificación que incluye un estándar, incluye unas métricas de evaluación, donde viene el criterio de evaluar, la métrica cualitativa y una métrica cuantitativa. En la métrica cuantitativa pues establece cuánto vale esa pregunta para la evaluación final, ¿no? Y vienen ejemplos de cumplimiento, ¿no? Pero lo que nosotros hemos buscado siempre es no meter en una camisa de fuerzas al agricultor. Hay muchas formas de cumplir con algunos criterios, pero siempre y cuando para el auditor sea suficiente lo que está haciendo el agricultor para cumplir con el criterio establecido por el Eleven River, ¿no? Tal cual. Entonces, podríamos pensar que de esta manera esa información o esa guía de la que nos comentas es proporcionada o se le es facilitada a la empresa interesada en lograr la certificación, o propiamente a través de los módulos de capacitación se les dan los requisitos. No, en el momento en el que la empresa se incorpora al programa, nosotros entregamos toda la documentación para que su equipo técnico lo vaya analizando, lo vaya estudiando, lo vaya implementando, y a medida que va recibiendo capacitación y asesoría, pues vaya cumpliendo con las áreas de oportunidad que se le detectan, ¿no? Requisitos precisos, si un agricultor quiere acercarse a Eleven Rivers interesado en lograr este tipo de acreditaciones. Una, ¿tiene que ser de Sinaloa precisamente? Y dos, ¿cómo poder acercarse ustedes para poder iniciar los trabajos correspondientes? Bueno, ahorita la jurisdicción del programa Eleven River es muy focalizada, es muy regional. Okay. El programa Eleven River es solamente para el estado de Sinaloa, y es solamente para las empresas que son miembros de alguna de las asociaciones de agricultores que pertenecen a la CADES, que la CADES es la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, que actualmente agrupa a cerca de 40,000 agricultores en el estado y agrupa a la mayoría de las empresas de grandes relacionadas con la horticultura, ¿no? Entonces, esos 2 principales requisitos es lo más importante que debe de cumplir para poder participar en el programa. Me comentabas, el esquema como tal que ustedes manejan, que ustedes proporcionan, entonces me hablas de que tiene una puntuación mínima aprobatoria, ¿quiero entender bien? Sí, la puntuación mínima aprobatoria ahorita es el 85%. Ah, caray, ¿sí? Okay. Y va aumentando conforme va pasando el tiempo que está certificada la empresa, porque la idea es que vaya subiendo de nivel, ¿no? en el nivel de cumplimiento, ¿no? Sin embargo, el esquema de certificación está compuesto por cuatro tipos de criterios.
Ok. Los criterios tipo A, que son recomendaciones. Como áreas de oportunidad. Como áreas de oportunidad que no representan un riesgo para la empresa, pero que podían mejorar algún aspecto de la operación. Esos no, si no cumples con ellos, no te descuenta puntos, pero te puede subir puntos. ¿Sí? Ok, entiendo. ¿Sí? Los tipo B son los criterios de riesgos menores. Los criterios de tipo C son los criterios de riesgo mayor, y hay unos criterios de tipo D que son críticos. Entonces, el esquema de certificación del Event River en total contiene alrededor de 20 criterios críticos, que son los más importantes del esquema. Una empresa, para poder obtener la certificación, debe tener al menos el 85% de calificación y no incumplir con ningún criterio de tipo D. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de criterio de tipo crítico de tipo D es, por ejemplo, heces fecales en el campo, Caray. ausencia de baños en campo o en empaque, detección de trabajo infantil, retención de salarios en el caso de trabajadores de jornaleros. Son algunos de los ejemplos que son criterios críticos, y a lo mejor la empresa puede tener el 98% de nivel de cumplimiento, pero si tiene un crítico no puede obtener la certificación. Ok. Podríamos decir entonces en un término un poquito más tropicalizado, hablabas de las no conformidades que pudieran presentarse en un evento natural, en un ejercicio de evaluación, ya cuando la empresa cuenta con todos los requisitos para el esquema de Event Rivers, o cuando pretende lograr el esquema de Event Rivers y acreditarse como tal. Entonces, en su momento, me imagino que a partir de los hallazgos se maneja un proceso o mecanismos de respuesta. ¿Cómo manejas esa parte? Bueno, a partir de los hallazgos, dependiendo de la fase en la que se encuentra el hallazgo, por ejemplo, si el hallazgo se detecta en diagnóstico o en implementación, bueno, no pasa nada, la empresa aún no está en el proceso de certificación, se puede corregir sin ningún problema, se establece un plan de trabajo para que el agricultor lo pueda cumplir. Se trata mucho de sensibilizar a la empresa sobre el cumplimiento de algunos de los criterios más importantes, pero si el hallazgo importante es durante una auditoría de certificación o durante una verificación semanal, el Event River, además del esquema de certificación, tiene un reglamento operativo, y el reglamento operativo de alguna forma regula la operación en el cumplimiento del esquema de certificación por parte de los agricultores, por parte de la Asociación Civil del Event River y por parte de los organismos independientes, que en este caso son los organismos de certificación y de verificación. Y hay tiempos específicos para que el agricultor haga acciones correctivas, sean evaluadas nuevamente por el organismo de certificación o de verificación, y en caso de no cumplir, hay una sanción. Por ejemplo, en el caso de una empresa que ya está certificada, para que pueda mantener la certificación, debe de haber pasado todas las verificaciones semanales que se le hayan programado. Aunque la vigencia de su certificado por parte de NSF es por 12 meses, se puede cancelar el certificado si la empresa no cumple con una verificación semanal. Que es la que comentabas que hace ANSE. Exacta, que es la que hace ANSE, ¿no? Entonces, ANSE visita a la empresa de manera semanal, y si en alguna verificación semanal reprueba la empresa, tiene un periodo de 7 días para poder hacer acciones correctivas, vuelve ANSE a verificarlo. Si se mantiene el no cumplimiento, se emite un comunicado a NSF, y NSF suspende la certificación. NSF tiene que volver a hacer otra auditoría y confirmar que la empresa se encuentra en no cumplimiento. Si es así, se cancela el certificado. Y todo este proceso me queda claro que le cuesta al productor, ¿no? Claro que sí. Entonces, es mejor trabajar de manera oportuna, ¿verdad? ¿no? Y la certificación se cancela,
y el reglamento operativo establece que el agricultor al que se le ha cancelado el certificado de Eleven River no puede volver a participar en el programa por un año. Si se le cancela por segunda vez el certificado, ya no puede volver a participar en el programa Eleven River. Okay. Y todos estos procesos no son a criterio de la asociación civil. Están establecidos en un reglamento operativo que es acreditable ante la entidad mexicana de acreditación. Okay. NSF está acreditado ante la EMA para el esquema de certificación Eleven River bajo la ISO 17065 y ANSE está acreditado ante la EMA para el esquema de certificación de Eleven River bajo la ISO 17020. Entonces, los procesos de evaluación de la conformidad, tanto para certificación como de verificación, están acreditados. Excelente. Entonces, hablamos, ya nos explicaste de manera muy general y muy completa cómo es el proceso de acreditación. Una vez me hablabas de una vigencia, que decías que es de un año, como tal. En el momento que un agricultor, que una empresa se dedica a darle cumplimiento a este proceso, se le hace el ejercicio de evaluación, se da la conformidad, como tú lo comentas, ¿y cuánto tiempo corre en el proceso de trámites para poder obtener su acreditación? ¿Y esto tiene alguna especie de placa conmemorativa, algún certificado oficial con sellos? ¿Cómo manejan esa parte? Bueno, la certificación de Eleven River en la parte de la evaluación de la conformidad es como se maneja la mayoría de las certificaciones comerciales. Hay un certificado que incluso se puede manejar de forma electrónica. No hay nada en especial, ¿no?, para el agricultor. Yo creo que lo principal para el agricultor, más que tener una placa o algo que pueda colgar en su oficina, es tener la tranquilidad de que su empresa se encuentra en cumplimiento y que el cumplimiento con los criterios establecidos en el esquema de certificación de Eleven River lo va a llevar a poder estar en cumplimiento con cualquier otro esquema comercial y con cualquier otro esquema gubernamental. Esa es la parte más importante. Eleven River lo que busca es promover no una certificación más, porque de esas ya existen muchas en el mercado que tienen mucho más reconocimiento que Eleven River y que tienen una trayectoria mucho más importante que la de Eleven River. Eleven River lo que busca es implementar una cultura del cumplimiento en las empresas, no porque se los pide el comprador, no porque la autoridad se los exija, sino porque buscan la forma de poder cumplir con todo lo que el consumidor, las autoridades y los compradores le puedan demandar en un momento dado. Tener la completa seguridad y la completa tranquilidad de que en el momento en que los puedan visitar en su empresa, ya sea de cualquier autoridad o de cualquier cadena de supermercados o de compradores, su empresa se encuentra en perfecto orden, trabajando bajo un esquema que elabora hacia todas las actividades de la empresa bajo un sistema de procesos general, y esa es la parte que busca Eleven River principalmente con los agricultores. Excelente. Hablamos que Sinaloa como tal es una potencia agroalimentaria en el país. Se manejan estadísticas de la Zagarpa, el Senacica, que el 3% de la población produce el 35% de los agroalimentos en el país. Esto habla del potencial de exportación que tiene el Estado. En ese sentido, el esquema Eleven Rivers, ¿cómo aporta a este segmento tan interesante cuando el agricultor, cuando el empresario decide voltear sus ojos al mercado internacional? Bueno, Eleven River lo que busca es que en el mediano plazo generar una diferenciación en el mercado. Okay. ¿Sí? Que el comprador prefiera el producto certificado por Eleven River con respecto a productos de otras marcas, de otras regiones agrícolas o de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tres aspectos importantes el esquema de certificación Eleven River, o tres aspectos que son diferenciadores y que son de valor para el comprador. Okay. Primero, es que estamos hablando de una certificación integral. No solamente estamos hablando de inocuidad, okay, sino que estamos hablando de calidad de procesos,
estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de responsabilidad social y ambiental. Análisis de peligros. Análisis de peligros en empaque. Entonces todo esto está englobado en una sola certificación. Okay. Y eso le da una mayor confianza al comprador. Pero además, aquí, el segundo aspecto diferenciador es que aquí no hay evaluaciones por muestreo. Todos los empaques, todos los campos y todos los albergues de jornaleros que tenga la empresa deben de ser evaluados. Okay. Son auditados y son auditados para certificación y son verificados semanalmente con la empresa completa. Entonces, me estás diciendo, eso está muy interesante. Entonces comentabas que no se maneja un muestreo basado en la evidencia, un muestreo basado en pruebas aleatorias. Así es. Voy a agarrar una muestra representativa de este requisito, voy a agarrar esta de este otro, y sobre eso le doy la conformidad al requisito. No funciona así con ustedes. No, aquí nada más es cumples o no cumples. Okay. Aquí no hay porcentaje de cumplimiento. Aquí es un criterio, se te evalúa como cumplido cuando lo cumples en todas tus áreas de la empresa. Si estamos evaluando baños en campo y tienes 10 campos, si tienes 9 que tiene baños y uno no lo tiene, ya no estás en cumplimiento. Okay. Si tienes si tienes 10 campos y en los 10 campos tienes baños, pero en uno no está funcionando correctamente, no estás en cumplimiento. Okay. O sea, y el tercer aspecto diferenciador del esquema de certificación de Leven River es la verificación semanal. O sea, no quedarnos en la evaluación anual. Que es la que tradicionalmente se usa. Tradicionalmente se utiliza porque es una forma que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, pero el agricultor en Sinaloa está convencido de que entre más ojos estén sobre la empresa, más seguridad le pueden dar a los compradores. Y el hecho de que puedan recibir a un auditor cada semana para que le esté vigilando y esté cerciorándose que la empresa esté en cumplimiento, les da una mayor tranquilidad. Pero sobre todo es un apoyo muy importante para los técnicos de la empresa, porque de esa forma pueden validar el trabajo que están haciendo dentro del agrícola, ¿no? Y por supuesto, si existiera un error involuntario, que los puede haber en cualquier empresa, se puede corregir a tiempo antes de que se convierta en un problema para la agrícola, ¿no? Sí, hablamos entonces que el tercer factor diferenciador es un proceso de monitoreo constante, no es una evaluación que tenga periodicidades de un año cuando pudiste resolverlo a la semana que sucedió. Entonces, en ese sentido está bastante interesante el modelo de seguimiento que le dan a las empresas. Bueno, y cuando ya lo tienen, cuando ya la empresa ostenta su acreditación, ya tiene su certificado, ya tiene el visto bueno por parte de ustedes, el proceso de seguimiento lo dan directamente como Leven Rivers, o es las partes interesadas, que en este caso sería ANSE y NSF, lo comentabas tal cual, ¿no? Así es, en el momento en el que la empresa está lista para la certificación de Leven River y que entra el organismo independiente de certificación, que en este caso es NSF, el Leven River ya no participa en absolutamente nada. Toda la evaluación la hace NSF con su personal, bajo su criterio, completamente libre. Ellos están en la completa libertad de decir si la empresa está en cumplimiento o no. El Leven River ya no participa en esa parte, y sobre todo aquí lo más importante es que el proceso está acreditado ante la EMA, y de alguna forma eso le da una mayor validez y una mayor certidumbre de que el organismo de productor del Leven River, que aunque es el dueño del esquema, no es quien determina qué empresas se certifican o no. NSF International es quien está poniendo su reconocimiento, su nombre, al momento de dar de emitir un certificado. Y a la vez también con ANSE, al momento de decir que una empresa ha pasado una verificación semanal, está su nombre también incluido en esa evaluación. Tal cual.
En su momento entonces podemos considerar que dentro del proceso de evaluación, del proceso de auditoría, la certeza de que si se llevó a cabo el acompañamiento, el seguimiento de cada uno de los lineamientos del esquema Eleven Rivers, es garantía que si los cumples, automáticamente podrás tener un resultado probatorio por parte de NSF y al mismo tiempo por parte de ANSE en las verificaciones semanales que me comentas. No existe garantía porque a veces hay diferencia de criterios entre está muy interesante. entre los auditores. Para eso nosotros hacemos una reunión anual de auditores, en donde conjuntamos a los asesores de Eleven River. La intención es como unificar criterios. O sea, juntar a los asesores de Eleven River con los auditores de ANSE, con los verificadores con los auditores de NSF y con los verificadores de ANSE. Entonces hacemos una reunión anual de calibración en la que los reunimos a todos, hacemos una revisión de los criterios y empezamos a discutir y a compartir experiencias sobre la evaluación de algún criterio para saber qué piensan los demás organismos, qué piensa Eleven River, pero al final lo más importante no es que Eleven River imponga su criterio, trabajamos bajo argumentos y el argumento principal tiene que estar basado en una evidencia científica. Si existe una evidencia científica suficiente para incluso cambiar un criterio, se realiza para la siguiente versión del esquema de certificación de Eleven River. Actualmente, como pudieron ver en el video, vamos en la versión 2.4 del esquema de certificación. Hasta el momento hemos publicado 8 versiones nuevas del esquema de certificación. Cada año sacamos una versión nueva. Esto, más que generar un conflicto en la forma del cumplimiento por parte de las empresas, al contrario, lo que hacemos es afinar criterios, incluir algunas novedades que se van desarrollando con los cambios de las legislaciones que se están desarrollando a nivel internacional, y de esa forma le damos más seguridad al agricultor de que está en cumplimiento con mayores normas internacionales, ¿no? De acuerdo al alcance del esquema Eleven Rivers, podemos considerar que de acuerdo a su giro o a su actividad principal, ¿pueden excluirse ciertos requisitos del esquema? Hablando de un productor, bueno, yo llego hasta aquí, yo entrego la cosecha, yo entrego el producto ya en camiones en condiciones, adecuadas, fumigados, los procesos de limpieza correspondientes, superficies adecuadas. Podemos pensar que de acuerdo al alcance, el esquema Eleven Rivers puede excluir requisitos que no les sean aplicables de acuerdo a lo que genera la empresa. Claro que sí, hay criterios que no todas las empresas le aplican. Sin embargo, hablábamos de 5 módulos, y por ejemplo el eje 5, que tiene que ver con responsabilidad social y ambiental, aun y cuando el empresario no tenga albergue de jornaleros, hay muchos criterios ahí que sí le aplican, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de salarios correctos a sus trabajadores, el tema de los seguros, el tema de la seguridad social, el pago del seguro social, del Infonavit, lo que tiene que ver también con la sindicalización de los trabajadores, sus contratos. Hay muchas cosas, ¿no? Aun y cuando un agricultor, por ejemplo, no tenga empaque, sino que dice, bueno, yo nada más produzco pero no tengo empaque, yo le tengo que vender a otra empresa que es quien me maquila. Bueno, tiene que certificarse ese agricultor hasta los ejes que le aplican, pero además tenemos que certificar a quien le está maquilando. Claro, porque una maquila podemos considerar que no es un proceso que esté directamente bajo su regulación o bajo su control, pero más sin embargo sí es un proceso subcontratado, es un proveedor de servicios, entonces lo tenemos que integrar, ¿no? Lo tenemos que integrar a la cadena de certificación, porque al final de cuentas el producto, aun y cuando el agricultor haya hecho aplicado de manera correcta el esquema en campo, al momento de llegar al empaque se puede contaminar,
si quien está empacando no está cumpliendo con las normativas, ¿no? Entonces tenemos que certificarlos a ambos. Claro. Para poder cumplir con la cadena establecida en el esquema de certificación de Leven River. Esta es la cara más amable y más bondadosa de todo esto. La verdad se escucha bastante interesante y bueno, para todos nuestros cibervidentes y toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, pues hay que estar muy pendientes de esta información, es sumamente valiosa y creo que es el camino para aquellos que nos estén visualizando desde el estado de Sinaloa, ¿verdad? Y que quieran darles garantías a sus productos respecto a la seguridad que estos representan y por qué no verlo como un valor agregado, como un arma de venta, ¿no? Entonces vemos así que el yin y el yang, ¿verdad? Vamos viendo la parte mala. El sector agroalimentario sabemos que está plagado de falacias, de mitos, de tradiciones, la resistencia al cambio. No es fácil abordar a un agricultor, no es fácil abordar a una persona que no sabe ni qué es inocuidad muchas veces. No es fácil entrar a ese segmento o a ese sector donde la forma o la filosofía de trabajo es en base a condiciones meramente empíricas. ¿Cómo aborda Leven Rivers esa situación? Bajo un trabajo en equipo. Nadie dentro de una empresa va a resolver el tema de la inocuidad y de la responsabilidad social por sí mismo. Se requiere un trabajo en equipo cuando menos de 4 actores principales. Lo que es el agricultor, el empresario, la administración, el equipo técnico y el equipo operativo. Okay. Se requiere de un gran compromiso y se requiere de una gran responsabilidad por parte de todas las áreas. Es muy común que muchos técnicos de las empresas digan, yo estoy encargado del campo y lo que pase en empaque yo no tengo nada que ver. Y no existe esa comunicación. Y bueno, lo que pasa en los albergues yo no tengo nada, yo tengo bastante trabajo con lo que ya tengo como para estarme involucrando en el tema de los jornaleros, ¿no? Pero en realidad el cumplimiento de un esquema tan complejo, tan completo como el de Leven River, se requiere de un trabajo en equipo y de una coordinación muy importante entre todas las áreas de la empresa. Se requiere que el agricultor esté altamente sensibilizado, tenga un alto compromiso para que pueda generar las órdenes hacia abajo necesarias para que la empresa esté en cumplimiento. Pero además la administración tiene que proporcionar los recursos que se requieran. Muchas veces los recursos tienen que ver con infraestructura, tiene que ver con personal, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con la administración de equipos, insumos para poder operar de manera correcta y bajo esquemas de inocuidad y todo eso tiene que funcionar correctamente. El empleado, lo que es la parte técnica, tiene que actuar con una gran responsabilidad. Nosotros hablamos de 2 cosas. El técnico de la empresa tiene que tener muchos conocimientos, tiene que estar bien capacitado, pero además tiene que estar dispuesto a aceptar cambios y a aceptar hacer correcciones dentro de la empresa. No actuar por comodidad, no actuar bajo una forma en la que solamente trato de cumplir y busco cómo maquillar, busco cómo montar teatro, ¿verdad? Cómo tapar. El técnico de la empresa tiene que tener aptitud, tiene que tener conocimiento, pero también tiene que tener una importante actitud. Lo que llamabas cultura de inocuidad. Una cultura de inocuidad. Y en la cuarta parte del trabajo en equipo, que tiene que ver con el equipo operativo, que son los trabajadores de campo, los que dices tú que muchas veces no saben ni siquiera lo que es inocuidad, no saben por qué se deben de poner cofia en el empaque, no saben por qué se deben de lavar bien las manos después de ir al baño. Yo creo que se ha invertido mucho en capacitación, pero se debe de invertir más en educación. Esa parte, ¿sí? Eso es muy importante. Una persona bien capacitada va a hacer bien las cosas mientras la estés vigilando. Mientras le muestres lo que el reglamento interno
el reglamento interno del empaque o del campo, las sanciones a las que puede tener en caso de no cumplir, lo va a hacer bien mientras alguien lo esté vigilando. Pero si no entiende que en sus manos está la inocuidad de la producción de esa empresa, nunca lo va a hacer de manera natural. Por eso debemos de invertir en educar a la gente, para que aprenda la importancia que tienen sus actividades. ¿Ustedes apoyan entonces en esa parte a generar protocolos o módulos de capacitación orientados a la toma de conciencia? Es correcto. Ok, Moisés. Porque capacitaciones en inocuidad ya existen muchas en el mercado. Okay. Sí. Capacitaciones en hazard ya existen muchas. Nosotros estamos enfocados a generar una cultura del cumplimiento. Quiero cumplir. Ya sé cómo cumplir, pero a lo mejor no quiero cumplir. Entonces tenemos que enseñarle a la gente por qué cumplir, cuáles son las necesidades. Y hay muchas cosas por las cuales debe de cumplir un agrícola, ¿no? Principalmente por la responsabilidad que tiene una empresa de ofrecer al mercado productos frescos, sanos y sustentables. Pero además por una proyección, por una proyección comercial, porque el cumplimiento con mayores niveles de normas de inocuidad o de responsabilidad social puede generar que te mantengas en los mercados en los que estás participando actualmente, pero que también participes en mercados nuevos. Okay. Pero también por protección legal. Porque el incumplimiento con muchos de estos criterios te puede llevar a tener un problema legal importante, ya sea en Estados Unidos o aquí en México. El incumplimiento de normas de responsabilidad social te puede llevar también a tener muchos problemas con las autoridades. Entonces, hay muchas razones por qué sí cumplir. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente y concientizarlas, sensibilizarlas para que lo puedan hacer como una parte normal de su empresa, una cultura. Y creo que esto que comentas es de vital importancia, y empezando por la dirección. Es correcto. La alta gerencia, las partes líderes de la compañía que toman las decisiones. A mí me imagino que ustedes también deben de involucrarlos, ¿o me equivoco? Es correcto. Aquí lo más importante es que el agricultor esté comprometido, esté convencido, porque a veces son los más complicados. A veces son los más complicados, pero también a veces lo hacen por algún tipo de desconocimiento. Lo más importante para lograr el compromiso del agricultor es que tenga conocimiento, y el conocimiento debe de ser acerca de su empresa. Muchas veces el agricultor vive engañado porque confía ciegamente en su equipo técnico, y su equipo técnico le dice: todo está bien, todo está en orden, estamos cumpliendo muy bien, no tenemos ningún problema. Y el agricultor, a veces por desconocer los temas técnicos, dice: bueno, yo estoy muy bien, yo no ocupo otra certificación porque yo estoy muy bien. Pero en realidad eso es lo que le dice el técnico. Hemos ido a algunas empresas en las que hacemos el diagnóstico y el agricultor dice: no estoy tan bien como me habían dicho, ¿no? Claro. Hay algunas cosas que pudiera mejorar, hay algunas áreas de oportunidad que pudiera desarrollar, pero el compromiso empresarial se logra a través del conocimiento. Tener un conocimiento real de la situación de su empresa. Moraleja: mejor hacerlo por convicción que por imposición. Es correcto. Perfecto. Mi estimado Raimundo, marco regulatorio. En ese sentido, autoridades regionales, autoridades estatales, federales, SAGARPA, SENACICAT, Secretaría de Salud, COFEPRIS, FDA, ¿cómo está trabajando el esquema Eleven Rivers para homologarse con estas instancias gubernamentales? Bueno, el esquema de certificación de Eleven Rivers ha sido desarrollado por más de 40 especialistas, tanto de México como de Estados Unidos, especialistas muy, muy reconocidos, que todos los años están proponiendo nuevos criterios
que se están incluyendo en las nuevas regulaciones que se van desarrollando a nivel global, ¿no? Entonces, por eso todos los años sacamos una versión nueva del esquema. Cada año. Cada año sacamos una versión nueva del esquema, no por obligación, pero todos los años afinamos algo, todos los años incluimos algunos criterios importantes. Podemos decir que quien está en cumplimiento con el esquema de certificación del Event River está en cumplimiento con los criterios establecidos por FESMA. Está en cumplimiento con los criterios establecidos en el sistema de reducción de riesgo de contaminación de Senacica. Okay. Y está en cumplimiento con la mayoría de los criterios establecidos en los esquemas de certificación comerciales. Podemos entonces pensar que si la empresa en este caso no es un agricultor, pero es un empresario que tiene un empaque o una serie de empaques donde le da valor agregado a productos agroalimentarios, le puede dar cumplimiento a norma 251 por automático con el esquema de Event Rivers. Bueno, el esquema de certificación del Event River única y exclusivamente se enfoca al mercado en fresco. Mercado en fresco, ok. Sí. No hay valor agregado. No. Si le aplicas algo, si le haces una transformación, ya no entra. Ya no entra. Okay. Por eso el eslogan del Event River es Certified Fresh and Reliable. O sea, es certificado, fresco y confiable. Entonces está enfocado única y exclusivamente descartado al mercado de procesos de manufactura. Es correcto. Excelente. Tocaste un punto muy sensible, FISMA. Sí. Hablamos por ahí que hay ciertos reglamentos que ya salieron directamente de dominio público y que ya fueron oficializados en 2015. Ya se van a empezar toda la parte de las inspecciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Ya asustaron a muchos productores que te voy a ir a revisar, que es importante el cumplimiento. Ya hay por ahí algunas líneas de capacitación orientadas a formar técnicos, a formar especialistas en controles preventivos, en todo lo que tiene que ver con safety rule. Entonces, ahí en esa parte, ustedes con esquema el Event Rivers, el agricultor o el empresario de un empaque está en cumplimiento. Desde el momento en que salieron los borradores del FESMA, de los reglamentos del FESMA, fuimos incorporando esos criterios al esquema de certificación, con la idea de que el agricultor que se certificara en el Event River se fuera adaptando poco a poco, y no en el momento en que saliera el reglamento tener que hacer cambios de manera rápida para poder estar en ese mismo año en cumplimiento, ¿no? Lo hemos ido incorporando de forma gradual en los últimos 3-4 años, y actualmente quien está certificado con la versión 2.4 está en cumplimiento con todos los criterios establecidos por FESMA. Excelente. Tocar un punto muy importante, ¿no? Sabemos que la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, la GFSI, pues maneja esquemas de máximo nivel, y por ahí tiene algunos que van muy alineados a la estrategia o la dirección del esquema Event Rivers, ¿no? Que quiere seguir en materia de seguridad alimentaria, en el tema de responsabilidad social, ambiental y el tema de calidad e inocuidad. En ese sentido, también podríamos considerar el esquema, el Event Rivers, ¿es equivalente a esquemas GFSI? Es equivalente en un 95% de los criterios. Desarrollamos un benchmarking con todos los esquemas reconocidos por la Global Food Safety, y todos la mayoría de todos los criterios los vamos incorporando poco a poco en el esquema, ¿sí? Pero por ejemplo, actualmente quien se certifica bajo el esquema del Event River puede optar por una certificación comercial en la misma auditoría, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo las auditorías conjuntas, porque de esa forma el agricultor ahorra tiempo en días de auditoría, ahorra tiempo en viáticos del auditor, porque el auditor ya fue a la empresa, y ahorra también en lo que son los honorarios, porque solamente, por ejemplo, una auditoría del Event River puede durar hasta 7 días, por el número de criterios y por el tamaño de las empresas, y de que se tienen que evaluar. ¿7 días consecutivos? 7 días consecutivos. O sea, las empresas más grandes de Sinaloa, sus auditorías duran 7 días. Sí, están fuertecitas. 7 días de 8 a 10 horas diarias, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una empresa opta por una auditoría conjunta del Event River
más Global Gap, o más SQF, más Primus, más Senacica, y entonces ya se le valoran todos los criterios, y al final solamente se auditan aquellos criterios que todavía no están incorporados en el esquema de certificación del Event River, y el costo de esa auditoría de certificación es mucho más bajo para el agricultor, ¿no? Ok, entonces podríamos considerar que al momento de realizar auditorías conjuntas puedo obtener tanto tu acreditación como la de un esquema GFCI. Es correcto. Está excelente, ¿no? Me acredito al mismo tiempo en un esquema internacional y además tengo el cumplimiento y el respaldo del Event Rivers como tal, ¿no? Es correcto. Ok, muy bien. Oye, y en ese sentido comentabas algo bien interesante en materia de la cuestión regulatoria, de la cuestión de FISMA y sobre los reglamentos que le aplican. Entonces, podríamos decir que controles preventivos se tienen que aplicar cuando el agricultor tiene la intención de voltear a los Estados Unidos para exportar sus alimentos. Bueno, el esquema de certificación del Event River está enfocado a todos los agricultores de Sinaloa, sean exportadores o no. ¿Sí? O sea, aun y cuando participen en el mercado nacional, se debe de cumplir exactamente con todos los criterios, ¿no? ¿Para qué? Para que en cualquier momento el agricultor opta por el mercado de exportación, está en cumplimiento sin ningún problema, ¿no? El hecho de que el esquema de certificación incluya a todos los criterios observados por el FESMA no significa que quien está certificado por el Event River está exento de tener algún error, algún pequeño detalle que lo pudiera poner en riesgo, ¿no? Yo creo que la seguridad completa, la certidumbre al 100% de que los productos son inocuos, no la tiene nadie, ¿sí? Eso, siempre el producto pudiera ser que durante todo el proceso de producción, empaque y transporte no sufriera ningún riesgo de contaminación, pero a lo mejor puede ser en la bodega de Estados Unidos, puede ser en el mismo supermercado, puede ser en el food service, donde se contamine, y al final de cuentas la empresa o el agrícola va a salir relacionada con ese brote, ¿no? Pero tiene la información suficiente bajo un sistema de gestión de calidad para poder demostrar que este agricultor, dentro de su jurisdicción, está haciendo las cosas de manera correcta. Excelente. Tu perspectiva, sabemos, ¿no?, de dominio público fue el año pasado y el año antepasado situaciones de crisis, contingencias sanitarias con alimentos del campo, ¿no? Lo vimos con el tema del cilantro contaminado con salmonela de Baja California, los pepinos que estaban contaminados. Recientemente, el año pasado, el retiro de producto por parte de Estados Unidos, papaya contaminada con salmonela. Ante esta situación, estos escenarios que se viven constantemente, porque no estamos exentos y lo estamos viendo en diferentes portales públicos, ¿cuál es tu valoración o tu perspectiva en general del sector agroalimentario? ¿Ves que está avanzando? ¿Hay buenas iniciativas? ¿Percibes que el agricultor lo está tomando en serio? ¿El sector empaque lo está tomando en serio? ¿Cuál es tu valoración en general? Creo que el agricultor está tomando muy en serio la situación. Creo que quienes no cumplen con los criterios de inocuidad y de responsabilidad social actualmente ya están fuera del mercado. Okay. O sea, si no cumples, ya estás fuera del mercado. Hay que recordar que el FESMA exige que el importador sea el primer responsable de un brote de contaminación, ¿no? Entonces los distribuidores, los principales compradores en Estados Unidos van a vigilar muy bien a quienes le van a comprar para poder distribuir producto en Estados Unidos. Claro. Y entonces el agricultor sabe que es cuestión de meses para que, si no cumple con inocuidad, quede fuera del mercado. Porque el distribuidor en Estados Unidos no va a quererse arriesgar a ser relacionado con un brote de contaminación. Ya hay fechas, licenciado, relacionadas con que ya es pacto, es un ultimátum, ya tienes que cumplir tu productor, tu agricultor, tu dueño de empaque X,
ya tienes que cumplirme en este momento en adelante el requerimiento en base a mi regulación del acta de modernización de inocuidad alimentaria. ¿Ya hay plazos, ya hay fechas establecidas para el cumplimiento? Esta temporada agrícola, que para nosotros inició en diciembre del año pasado, más o menos la etapa de producción de Sinaloa es de diciembre a mayo. Para esta temporada 2017-2018, todos los agricultores recibieron información, recibieron exigencias por parte de sus compradores en Estados Unidos. La ventaja en Sinaloa es que viene de una tradición de muchos años en el cumplimiento de esquemas de certificación. El primer organismo de inocuidad que se creó a nivel nacional se creó en Sinaloa, que se denominaba CBC y que fue creado en 1998. Que era el Servicio de Verificación y Certificación del Tomate, un organismo creado también por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Entonces, desde esa fecha, Sinaloa ha venido trabajando en el tema de la certificación en inocuidad. Entonces, hay mucho avance, hay mucho compromiso por parte de los agricultores, pero ya recibieron correos, cartas, llamadas de sus compradores diciéndole: si no tienes una certificación comercial, al menos de las que están reconocidas por la Global Food Safety Initiative, no te voy a poder comprar esta temporada. Creo que aun y cuando los reglamentos fueron publicados desde antes, la adopción por parte del mercado ha sido gradual, pero ahorita ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Ya es un hecho. Exactamente. Raimundo, retos para el sector agroalimentario. ¿Qué se viene? Bueno, lo más importante hacia el futuro es que en el muy corto plazo la sustentabilidad va a ser un reto igual de importante como lo es la inocuidad en estos momentos. Así de importante, aun y cuando la sustentabilidad en el sector agrícola ha sido más relevante en mercados como Europa, aquí en Norteamérica va a empezar a ser una exigencia mucho más grande en el mediano plazo, ¿no? Y los agricultores deben de estar preparados, ir trabajando poco a poco en el cumplimiento de normas de medio ambiente para poder seguir dentro del mercado. Algo interesante, patógenos emergentes, nuevas líneas de investigación donde se están dando cuenta el factor científico, ¿verdad? La parte interesada, que es la comunidad científica, que le da mucho valor agregado a los esquemas de seguridad e inocuidad alimentaria, cambios climáticos, nuevas enfermedades, predisposición de los consumidores, mayor vulnerabilidad por parte de diferentes nichos de mercado, sectores poblacionales más vulnerables que otros. En esa parte hay mucho que trabajar. Es correcto. Creo que ahorita tocaste un punto muy importante, que es el desarrollo tecnológico. Comentaba hace rato, ¿no? El desarrollo tecnológico está generando mayor información tanto en los compradores como en los consumidores como en las mismas autoridades. Y mayor información te genera que tengas una mayor conciencia. Más tecnología requiere un mayor compromiso por parte del agricultor, porque el FESMA le ha dado muchas más herramientas al FDA para poder inspeccionar, para poder vigilar, para poder auditar empresas y de esa forma encontrar no cumplimientos. El incremento en las detecciones en frontera de productos relacionados con brote de contaminación tiene que ver también con el incremento en inspecciones, en incremento en muestreos, que a lo mejor hace 20 años no existía la tecnología que existe ahorita. En estos momentos la trazabilidad genómica está llevando al FDA a detectar las empresas y los lugares en donde está ocurriendo el origen de la contaminación, y eso representa un mayor riesgo para los agricultores, porque hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años,
existía un brote de contaminación en Estados Unidos y lo relacionaban con países, ¿no? Por ejemplo, el brote de tomate en el 2008, desde el FDA decía en su comunicado, existen tomates contaminados en el mercado de los Estados Unidos que pueden provenir de México, Canadá, California, Centroamérica o Israel, ¿no? Y a medida que iba avanzando la investigación, iban descartando como que lugares, decían, de Canadá no es, de Centroamérica tampoco, es de México, pero de México no sabemos si es de Sinaloa, de Baja California, de Michoacán, de Jalisco, y empezaban a descartar estados. Con la tecnología que existe actualmente, las detecciones son más rápidas y precisas. Y en el momento en el que existe una detección tan oportuna y tan definitoria sobre un agricultor, su riesgo en el mercado se incrementa. Excelente. Ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, mi estimado Raimundo. Recomendaciones en general a todos nuestros cibervidentes y todas las personas que nos hacen el honor de estar con nosotros martes a martes. Ahí en esa parte, ¿qué recomendarías en el tema de la importancia de tener esquemas que garanticen la seguridad alimentaria de los productos agroalimentarios? Yo creo que el principal mensaje que quiero dejar es todas las certificaciones traen beneficios para las empresas. Lo más importante es cómo cumplan con ellas. Pueden tener muchas certificaciones, pero si no están cumpliendo de forma adecuada con ella, no importa todos los documentos que tengan colgados en la pared. Lo más importante es qué hagan para cumplir y cómo lo hagan. Muy bien. Pues licenciado pues Raimundo, pues muchas gracias por estar con nosotros y haber compartido estos 60 minutos de oro molido en inocuidad e información sobre tu esquema, sobre los esquemas, el esquema que ustedes manejan. Esperamos pronto por acá tenerte de vuelta hablando de otra temática, casos de éxito, poder revisar estadísticos interesantes y bueno, el impacto que ha generado el esquema Eleven Rivers en el sector agroalimentario del estado y qué mejor si en un momento dado nos das la noticia de que este esquema ya se puede ser solicitado, puede ser adaptado a otras empresas de otras partes del país, ¿por qué no? Sería interesante poderlo ver. De esta manera yo te doy la más cordial pues bueno, sí que darte las gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperamos verte próximamente en ese sentido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos contentos de participar con un proyecto tan importante como es Inocuo TV, ¿no? Excelente. Muy bien, pues de esta manera nos despedimos, les damos las gracias por habernos sintonizado. Nosotros tenemos una cita el próximo martes, recuerden a las 12 del mediodía y recuerden que hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.